Listo, Vamos hasta las 7. prácticamente. Entonces, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Nos demoramos mucho revisando los parciales. Parcial. Sí. Em, ¿Qué pasó aquí? Listo. Entonces, ¿por dónde íbamos? Bueno, por lo general, cuando nosotros construimos los párrafos, en la construcción de los párrafos, lo ideal es no excederse en las 7 u 8 líneas. Eh, no es muy recomendable poner párrafos. Yo en las lecturas les puse ahí que pueden poner párrafos de 5 a 7, que los párrafos se pueden elaborar de 5 a 12 líneas, pero em, cuando aprendí sobre escritura y sobre construcción de escritos y textos, etcétera, nos enseñan y nos recomiendan que lo ideal es no exceder los 6 7 párrafos, las 6 7 líneas. ¿Por qué? Porque unas personas que hacen un párrafo con 12 líneas van a hablar o van a dar vueltas sobre el mismo tema y no se trata de que párrafo de vueltas o redondee y vueltas sobre la misma idea, sino que se hizo un ejercicio experimental en el que esa misma idea a la que se le daba vueltas y vueltas y vueltas se podía reducir a 6 7 renglones por mucho, siempre y cuando esté explicado lo que debe estar explicado. ¿Ok? Ajá. Entonces, Una avenita ahí, mami. Una avena ahí. ahorita se toma la avena, Andrea, ahorita. Avena hasta ahora, ¿cómo se te ocurre? Ahorita se toma la Esto avena. solo se ve si se le... Bueno, entonces, em, según Genia, según Genia Washima, de 2011, en el texto que ella habla, eh, expresa la misma definición de las que ya le mencionaba, que los párrafos son grupos de oraciones que se desarrollan eh, en torno a una idea principal que es sobre un mismo tema y eh, las apoyan unas ideas secundarias. ¿Ok? Lo mismo o algo muy similar habla Casani sobre eso. Eh, Daniel Casani habla de que en los párrafos se debe saber expresar la información de una forma coherente y correcta. Recuerden que ya le había hablado de coherencia antes de que se cortara la sesión anterior. Recuerden que los párrafos tienen que tener coherencia, es decir, que las frases u oraciones estén relacionadas unas con otras. No podemos tener ideas sueltas y no relacionadas entre sí. Entonces, aquí tenemos la estructura del párrafo. En la estructura del párrafo tendríamos que mirar dos posibilidades. Hay una estructura profunda, ¿cierto? Que es el contenido, lo que se escribe. Y hay una estructura superficial, que es la forma o la manera de gramatical de expresar la información. Entonces, en la estructura profunda dice que es de carácter lógico-semántico y está constituida por una proposición principal, es decir, el párrafo está constituido por una idea principal o una idea central. Y unas proposiciones secundarias, es decir, unas ideas secundarias. La idea principal de cada párrafo está relacionada con la idea macro del texto, es decir, cuando vamos a hacer un texto, recuerden que los textos están conformados por distintos párrafos y esos Lo párrafos escucha cortado. se cortó otra vez. Sí, se escucha entrecortado. Y ahora, ya, Hable para ver, sigue hablando, sigue explicando para ver si se compuso. Y que hable para ver. listo. Entonces, Sí, profe, ya. listo. Entonces, recuerden que
Los textos tienen una superestructura. Es que me estoy brincando voy a estar brincándome las clases o los conceptos porque no podemos hablar de párrafo sin hablar de texto y viceversa. No podemos hablar de texto sin hablar de párrafo. Entonces voy a traer a colación y relacionar los dos temas prácticamente. Los textos están constituidos por varios párrafos, ¿cierto? Pero cada párrafo tiene que estar relacionado entre sí a la idea principal. Entonces un texto tiene una idea principal y en ese texto los párrafos también tienen unas ideas principales y unas ideas secundarias. Entonces, la idea principal de cada párrafo está relacionada siempre con la estructura del texto o idea principal de cada texto. Y es fundamental identificar siempre cuál es esa idea principal. O sea, siempre que vayamos a escribir debemos identificar cuál es la idea principal, de qué vamos a hablar. Vamos a ver que alguien que están escribiendo en el Fabiana que está escribiendo en el chat. Bueno, entonces, Nada, profe, sino que le estaba respondiendo a María Paula. entonces en la escritura superficial es de carácter gramatical, es decir, la forma en la que nosotros nos vamos a expresar y la forma en la que está constituida por una oración principal o directriz y las oraciones subtemáticas. Es decir, en los párrafos yo puedo tener una oración principal con un tema, con varias oraciones que me soporten ese tema, pero en los siguientes párrafos puedo relacionar unas temáticas similares sobre ese tema con otras ideas sobre esa temática. ¿Ok? Entonces aquí dice, es decir, la mayoría de los párrafos tienen una oración temática que es la que expresa la proposición o idea principal, ¿cierto? Y unas ideas subtemáticas, que son las que desarrollan las ideas secundarias y apoyan a la idea principal. Entonces, esas ideas principales, hay algunos párrafos en que esas ideas principales no están al inicio del texto, sino que están al inicio, en la mitad o al final. Eso depende de la intención que tenga el autor al momento de escribir, pero la forma más fácil es ponerla en el primer párrafo, al inicio del texto. ¿Ok? Entonces, en algunos párrafos no existe una oración temática, porque la idea principal está implícita, era lo que ya yo les mencionaba. Hay ideas principales que no necesariamente tienen que ser mencionadas, sino que eh, a través de la elaboración de los párrafos yo voy dándole a entender al lector cuál es la idea principal. No tengo que efectivamente poner en el primer párrafo y decir que la desnutrición en Sucre es la más alta de Colombia con un 15% en la población. No, sino que yo puedo decir que Sucre tiene unos niveles altos de desnutrición en comparación con otros departamentos en Colombia. Y en los siguientes párrafos voy explicando dónde se hizo la encuesta, a cuántas personas se le hicieron, en qué año se hizo. Puedo poner a hablar un médico y que el médico me diga, no, pues que me soporte la idea principal, pero hasta el momento no he dado la idea principal. Eh, y a través de todos los párrafos, entonces yo voy construyendo la idea principal y le voy dando al lector unas luces, unos datos y unas cifras y unas citas para que el lector pueda inferir cuál es la idea principal del párrafo. No necesariamente las ideas principales siempre tienen que estar en la primera línea o tienen que estar explícitas. Vamos a mirar aquí entonces, luego de haber visto o de mirar las definiciones que ya les había mencionado, les acabo de mencionar, vamos a ver unos ejemplos de los párrafos. Entonces este primer ejemplo, si lo ven en pantalla, aquí tenemos, esto no es el texto completo, esto son dos párrafos de una noticia que ocurrió ayer. La noticia es, el título de la noticia es el que está aquí abajo. Muere Peter Bird, el último de los aventureros.
Lo saqué del diario El País de España, que es uno de los diarios que mejores periodistas tiene y que donde hay periodistas que saben escribir mejor. Entonces, Profe, profe, una pregunta, o sea, es una noticia, ¿cierto? sí, Pero el principio es sarcasmo, ¿cierto? Porque, o sea, murió donde vivió. no, no es sarcasmo, Ok. porque mira que aquí a continuación dice que eso no lo dice el autor, eso lo dice el comunicado enviado por la familia, en el que ellos Ah, ok. confirmaron la muerte de la persona, porque el man es fotógrafo y es muy conocido. ¿Sí ves? Entonces, hay diversas formas de comenzar los párrafos, pero eso tiene que ver con cómo lo quiero comenzar yo. O sea, yo puedo comenzar un párrafo con un testimonio, con una frase, con alguien que me está diciendo algo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy claro. Supongamos que en Sincelejo ocurrió un terremoto y murieron 100.000 personas. Entonces, hay un testimonio muy desgarrador de una madre de familia en el que está diciendo, es un ejemplo hipotético, em, somos 10 en la familia y se murieron todos 9 y me quedé yo sola y yo no trabajo, no tengo vivienda, todo el barrio terminó destruido, no tengo un brazo, ¿sí me entiendes? Entonces uno clasifica la información y yo puedo comenzar la historia o la construcción del texto con esa cita, como la está comenzando este ejemplo. Entonces yo cito entre comillas y pongo textualmente lo que dice la señora, porque es un testimonio de relevancia y es un testimonio que cuando eso lo esté leyendo la persona va a dar una panorámica de el sufrimiento, de lo que siente la persona, de lo que en estos momentos está pasando y se va a armar una idea de lo que viene después, ¿ok? O sea, por eso les explicaba a ustedes que no necesariamente cuando construimos los párrafos, las ideas principales tienen que estar ordenadas de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿qué ocurrió? En Sincelejo ocurrió un terremoto. ¿Dónde? En Sincelejo. ¿Cuándo? Eh, Anteanoche. ¿Quiénes resultaron afectados? 100.000 personas. ¿Qué medidas se han tomado? Todavía no han llegado las ayudas humanitarias. ¿Qué dice el presidente? No se refiere al tema. ¿Sí me entienden? Los párrafos deben tener esa estructura, pero es un tipo dentro de diversos tipos que hay en los párrafos. Yo puedo comenzar los párrafos como este ejemplo que les menciono aquí, que es citando lo que dice el comunicado oficial enviado por la familia que confirma que murió el fotógrafo. ¿Ok? Yo podría comenzar esta noticia. Eso también depende del estilo que tenga la persona al escribir. Por ejemplo, yo podría comenzar esta noticia. Vamos a poner acá. Es que no me deja modificar porque esto es PDF. Yo lo convertí a PDF. Pero yo podría comenzar esta noticia. A sus 82 años murió Peter Bear, un gran fotógrafo que había desaparecido desde el pasado 31 de marzo, ¿cierto? Ya, ahí tengo mi primer párrafo. ¿Por qué? Porque identifiqué a la persona, Peter. ¿Cuántos años tenía? 82. ¿Qué era? Un fotógrafo. ¿Cuándo murió? El 31 de marzo. Esa es una forma muy sencilla de comenzar el párrafo, pero la forma el estilo al escribir de esta persona que escribió esta noticia es un estilo distinto. Quiso comenzar con un testimonio, quiso comenzar con algo que dijo la familia, no quiso comenzar con el mismo comienzo de siempre de responder las 5 preguntas, qué, quién, cómo, dónde, cuándo, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, él no comenzó con sarcasmo, él comenzó con un testimonio, con algo que dijo la familia. Entonces, murió donde vivió, en la naturaleza. Ya. Entonces ahí que nos da a entender que el tipo vivió seguramente en una casa campo, que le gustaban sus casas de campo, que le gustaba contacto con la naturaleza, etcétera. Pero eso lo vamos a seguir viendo en la siguiente lectura del párrafo. Pero eso no es lo que quiero que vean. Lo que quiero que vean es cómo construyen el párrafo. Fíjense que aquí está aquí
mencionan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Entonces vamos a ver de qué se tratan estas 8 líneas, ¿cierto? A ver si me dan una idea principal. Y la idea principal ya la dieron en el testimonio. Murió. Murió donde vivió en la naturaleza. Entonces ya sabemos que ahí tenemos una idea principal de que alguien murió, ¿cierto? Y que a raíz, a lo largo del texto nos va a hablar de la muerte de esa persona. Entonces, murió donde vivió en la naturaleza, dice el comunicado enviado por la familia en el que se confirma la muerte de Peter Bird, fotógrafo desaparecido desde el pasado 31 de marzo. Listo, ya. Aquí en esta primera oración, esto es una oración porque no está separada por puntos, es una oración. Recuerden que una oración comienza con mayúscula y termina en punto seguido. Las oraciones, los párrafos comienzan en mayúscula y terminan en punto y aparte. Así son los párrafos. Las oraciones dentro de un mismo párrafo comienzan con mayúscula y terminan en punto seguido. Entonces aquí en esta primera parte que nos está diciendo que un hombre llamado Peter, que era fotógrafo, murió y que desde el 31 de marzo estaba desaparecido. Ahí tenemos una idea principal. Entonces más adelante vienen las ideas secundarias. A sus 82 años padecía demencia y una delicada salud tras sufrir un derrame cerebral. Ya, esto es una idea secundaria. ¿Por qué es idea secundaria? Porque si yo pongo esto como idea principal, no funciona, porque esa no es la noticia. A sus 82 años padecía, supongamos que así comienza el texto, a sus 82 años padecía demencia y una delicada salud tras sufrir un derrame cerebral. No tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo quién, no nos está diciendo qué le pasó, cuándo. No se están respondiendo esas preguntas. O sea, no hay una tesis que podemos desarrollar después. Eso es utilizada como idea secundaria. Siguen las ideas. Profe, Dime. por eso es que muchos de los periódicos de acá de nuestra región de la sabana muchas veces como que no son unos de los mejores, ¿cierto? Porque muchas veces comienzan así como usted dice, con la parte secundaria. Sí, nunca, Muchas noticias escriben así. por lo general no identifican la idea principal. Entonces, no solamente ocurre en las noticias, ocurren en textos narrativos, textos literarios, en explicativos, ¿sí me entiende? Hay muchos errores al momento de escribir, pero lo que quiero que ustedes se graben es que siempre cuando vamos a escribir un párrafo, un texto, y en especial un párrafo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, idea principal. Siempre tiene que haber una idea principal. Y esa idea principal yo la voy a desarrollar a lo largo de las oraciones, si voy a construir un párrafo, o a lo largo de un texto, o a lo largo de los párrafos, si voy a construir un texto. ¿Ok? Entonces, ¿qué seguimos viendo como ideas secundarias? Su cuerpo fue encontrado en el Camp Hero State Park, en la parte oriental de Long Island, donde tenía su residencia. Ya, esto es una idea que me apoya la principal. ¿La principal cuál es? Que él murió, el tipo murió, ¿cierto? Peter Bird murió. Esta es secundaria, porque me dice dónde fue encontrado el cuerpo. Ya. Me está dando soporte, me está dando continuidad al relato. Esta es otra secundaria. Si se están dando cuenta cuáles son las características de las secundarias que me apoyan a la principal. Aquí tenemos una que a los 82 años tenía demencia y un estado de salud muy, muy delicado debido a un derrame. Me está dando la secundaria del lugar donde lo encontraron, ¿cierto? Y estas oraciones están separadas por puntos seguidos. Las oraciones secundarias siempre van separadas por puntos seguidos y me apoyan a la principal. Aquí hay otra secundaria. Como quizás no hubiese sido posible de otra forma, los días de este artista, descrito como mitad Tarzán, mitad Lord Byron, por Calavecho, biógrafo de Warhol, acabaron en un bosque. Ya, entonces aquí nos dicen que los días de él acabaron en un bosque. Listo. En el siguiente párrafo, aquí vamos a hacer una diferencia. En este primer párrafo, ¿qué nos dijo? Nos presentó la idea principal de que el tipo murió, Peter murió. Unas ideas secundarias de que padecía demencia,
que tenía un delicado estado de salud, de que lo encontraron, el cuerpo lo encontraron en Long Island, donde tenía su residencia, y de que posiblemente no podían encontrarlo de otra forma, sino que lo encontraron en un bosque, donde él siempre vivió en la naturaleza. Ya, ¿cierto? Eso dice el primer párrafo. Entonces, en los siguientes párrafos, ¿qué temas se tratan? Miren este segundo párrafo. Ya es un poco distinto. Conocido por sus fotografías de animales salvajes, sus collages, con frecuencia protagonizados con exuberantes mujeres y sus diarios pintados, el intrépido fotógrafo supo desenvolverse como entre la fauna de Sabo, el Sabo, como entre la sofisticada clientela del que quizás fuera el club nocturno más salvaje de la historia, el Estudio 54. Entonces aquí en este segundo párrafo, fíjense que ya no me habla de la muerte, porque ya la muerte como idea principal ya la tocamos en el primer párrafo. En este segundo párrafo ya empieza una descripción de cómo era conocido el personaje, de que le gustaban las fotografías de animales salvajes, de que era conocido por sus collages, de que los collages los protagonizaba con mujeres exuberantes, de que pintaba diarios, de que era intrépido. Hay una relatoría del personaje. Entonces estas son párrafos con ideas secundarias, porque fíjense que aquí, que en este párrafo, en ninguna parte del párrafo menciona que el tipo otra vez murió, ni nada, no menciona nada. ¿Ok? Seguimos el párrafo. Su carisma llegó a encandilar a Andy Warhol. Andy Warhol es un artista de, de, de pop, de cultura pop. Entonces, su carisma llegó a encandilar a Andy Warhol, Truman Capote, Salvador Dalí, Grace Jones y a Francis Bacon, quien le dedicó varios retratos. Entonces, fíjense que este segundo párrafo no me hablan de muerte, como ya les explicaba. Quien me habla de la muerte, que es el tema principal, fue el primero. Aquí está en el principal, en el primero está el tema principal, que el tipo murió. ¿Dónde murió? ¿Dónde lo encontraron? ¿Y qué tenía antes? Ya. Esa es la idea principal, de que alguien murió. Y en este segundo párrafo lo que hace el autor es que se encarga de retratar a esa persona, de describir qué le gustaba hacer, cómo lo hacía, cuáles eran sus trabajos, a quienes les gustaba a otros artistas como Andy Warhol, como Truman Capote, como Salvador Dalí, etc. Hay unos datos secundarios. Sí diferencian cuáles son los datos primarios y cuáles son los datos secundarios en esta noticia o en este texto. ¿A quién tiene alguna duda? Sí diferencian cuál es la idea principal de las secundarias. Bueno, entonces sigo. No dicen nada, sigo. Aquí tenemos un segundo ejemplo. El título de este texto es: Los directores piden que se cree la Agencia Nacional Estatal de Cine. Esta noticia es de ayer, del País de España. Directores piden que se cree la Agencia Estatal de Cine. Ya, entonces vamos a ver qué nos dice el texto. Fíjense que comienza también con comillas. Este periódico, que es donde escriben mejor, no comienza los textos de manera convencional, sino que comienza con citas muy textuales sobre experiencias vividas. Entonces comienzan el texto. Habrá que volver al trabajo y se tardará, pero para ese momento deberíamos tener mejores herramientas. Desde su confinamiento, el cineasta Achero Mañas pide algo más que medidas paliativas. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea principal aquí? Aquí tenemos la idea principal bien demarcada. De que hay unos cineastas, entre esos esta persona que está aquí, que es Achero Mañas, que está pidiendo que, aunque van a volver al trabajo, quieren volver al trabajo con mejores herramientas. Y esa idea principal me la soportó el título, que el título es este: los directores piden que se cree una agencia estatal de cine.
Listo. Entonces seguimos leyendo. Uy, ¿qué pasó? Ouch. Permiso. Perdón. Perdonado. Entonces, aquí seguimos. Fundamentales, pero que no pueden ser las únicas. Arguye para el audiovisual. Entonces sigue diciendo el texto. La Asociación de Directores de Cine de Acción, que ya ha agrupado en su poco más de un año de existencia a más de 100 profesionales y que preside Benito Fulano con los vicepresidentes de Fulano y Fulano, ha elaborado un documento para empezar a gestionar una mesa que resuelva un mal endémico del cine español. ¿Cuál es el mal endémico? Su independencia financiera de los presupuestos generales del Estado. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea principal del texto? Que hay unos tipos que son directores de cine, personas que se encargan, que están en ese ámbito cinematográfico, que aunque en este momento no están trabajando por el tema del COVID, ¿cierto? Ellos dicen que, listo, que les va a tardar volver a las grabaciones presenciales, pero quiere que cuando vuelvan tengan mejores herramientas. Y por eso la Asociación de Directores de Cine ya creó un plan, etc. Esa es la idea principal. Entonces, aquí está la idea principal, la que está subrayada en el texto. Fíjense que no está al principio, sino que está en la mitad del primer párrafo. ¿Okay? Este es otro ejemplo preciso. La Asociación de Directores de Cine, que ya ha agrupado a un poco más de un año de existencia a 100 profesionales, ha elaborado un documento para empezar a gestionar una mesa que resuelva el mal endémico del cine español. ¿Cuál es el mal? Su dependencia financiera de los presupuestos del Estado. Ya. Quieren mejores condiciones los tipos. En el siguiente párrafo, en este segundo, fíjense que comienza con mayúscula, finaliza con punto, y en este segundo párrafo ya nos dicen en qué consiste el documento que están haciendo. Entonces, arriba, en el primer párrafo, nos dicen que hay una gente que se está quejando porque quiere mejores condiciones laborales y que la Asociación de Directores de Cine ya está creando un documento para generar un plan de acción, para generar mejores condiciones. Listo, porque quieren acabar de la dependencia del Estado. Quieren tener más presupuesto. Esa es la idea principal que está en el primer párrafo. Ya en el segundo párrafo ya podemos explicar entonces en qué consiste el documento, ¿cierto? Entonces podemos poner aquí que el documento consiste en esto, se basa en la ley tal. Fíjense que aquí dicen que recuerdan la ley tal de cine, que de la ley tal dice tal. En un tercer párrafo, que me lo estoy inventando, aquí en un tercer párrafo, entonces podemos hablar de cifras. Bueno, en España están registrados en la Agencia Estatal de Cine 1000 directores. De esos 1000, el promedio de ganancias que tienen por cabeza es de $500 por producción. Es una ganancia muy inferior al promedio del cine estadounidense. No sé, ¿sí me entienden? O sea, hay un párrafo tercero con unas cifras. Entonces, de eso se trata el texto. Y fíjense que todos los párrafos le van dando soporte a la idea principal de que no hay condiciones en el cine español, de que están creando un plan de acción y de que están pidiendo mejores herramientas. ¿Sí entienden bien cuál es la idea principal, cuáles son las secundarias, cómo las construimos, etcétera? ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Entonces, aquí entonces ya nos explica la parte conceptual, que es el párrafo tiene dos tipos de oraciones. La oración principal y las oraciones secundarias. El párrafo está constituido por una oración principal que puede ser distinguida fácilmente, como ya se los dije, en el primer párrafo. Hay ocasiones en que no se distingue fácilmente, sino que está en la mitad del párrafo, está en lo último del texto, a veces no se dice, ¿cierto?
En este caso, ya que enuncia parte esencial de cuál dependen las demás. Es posible decir entonces que la oración principal posee un sentido esencial del párrafo. La oración principal puede aparecer en el texto de forma implícita, que es la que no se te dice, o explícita, que es la que se te dice. Cuando la oración principal está implícita, es decir, que no te la dicen, esta no aparece por escrito en el párrafo y es necesario deducirla. Entonces uno la deduce es porque en un texto me pueden dar información. Les voy a poner un ejemplo. Yo, Fabián Carrascal, soy la persona más rica de Dubái. Perdón, no. Vivo en Dubái. Ahora sí. Es para que ustedes deduzcan el personaje. Para que ustedes vean la idea principal. Yo, Fabián Carrascal, vivo en Dubái. Mi casa queda en la orilla del mar. Tengo 7 carros. Mis papás son los dueños de las mejores empresas de Dubái. Mi casa tiene 5 cuartos, 20 televisores, pantalla de 50 pulgadas, ¿Cuál es la idea principal ahí? Que Fabián es rico, ¿ok? Los otros son argumentos para soportar de que Fabián es rico, pero en ningún momento se dijo de que Fabián es rico, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de que nosotros podemos deducir la idea principal de las secundarias. Y no Es como armar lo que dicen, o sea, lo que nos están diciendo después, que son las palabras como tiene 5 carros, la casa de él tiene 4 cuartos, o sea, y así uno va claro, creando la idea principal. exactamente. Las que yo mencioné son ideas secundarias, son oraciones secundarias que me están apoyando a la principal, pero la principal no se ha dicho. Y ni se va a decir tampoco, es una que ustedes deducen. Hombre, si una persona tiene 10 casas, tiene 10 televisores de 50 pulgadas, tiene 6 carros, vive en Dubái, no sé qué, esa persona es rica. ¿Sí me entiendes? Entonces, nos dieron unas ideas secundarias. Se le escucha entrecortado otra vez. Listo. 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 Profesor, nos quedan 6 minutos. Solo quedan 4. Pero no, seguimos. ¿Qué horas son? Son las 35. No, pero seguimos. Listo. Diga, profe, que se acaba rápido. Listo, entonces lo que yo les quiero dar a entender es que en el anterior ejemplo di la explicación de ideas secundarias y la idea primaria cada quien se la hace en la cabeza, esa se deduce, ¿cierto? Esa es cuando las ideas principales están de forma implícita, es decir, que no te la dicen en el texto. Cuando está en forma explícita, es decir, que si está escrita en el texto, se puede encontrar, por ejemplo, al principio del párrafo. En medio de los párrafos, como ya vimos este ejemplo, aquí estaba en el medio del párrafo, ¿cierto? O al final del párrafo. Supongamos que aquí este párrafo termine en este pedacito aquí. Punto. Aquí va un punto. Entonces está al final del párrafo. ¿Sí ve? Eso depende de la intención que nosotros queramos darle al texto. La misma... Porque la vida ya se iba y saliste de tu y a tocar la técnica. Hagamos silencio a los micrófonos, por favor. La misma Eugenia, la misma autora, nos lo explica de la siguiente manera. Si nosotros aprendemos a escribir bien un párrafo, a organizar bien las ideas, a entrelazar las ideas con conjunciones o conectores lógicos que le den sentido a esa idea y las relacionen unas con otras,
podemos escribir bien un texto, un artículo, un ensayo académico, un texto académico, un ensayo, etc. Pero si nosotros no sabemos construir párrafos, si no sabemos enlazar una idea con otra, si no sabemos lo básico, que es que comienza en mayúscula y termina en punto, entonces los párrafos están mal construidos y por ende el texto. Eso con respecto a las oraciones principales. La oración secundaria pueden ser de dos tipos. Una de coordinación, es decir, oraciones coordinantes, u oraciones subordinantes. ¿De qué dependen que sean coordinantes o subordinantes? De las conjunciones que vamos a emplear. Esas conjunciones las voy a explicar más adelante. Miren, aquí dice que son coordinantes o coordinadas aquellas que están unidas mediante conjunciones y poseen en sí mismo un sentido completo. Es decir, una coordinante. La casa de Fabián Carrascal tiene 10 cuartos y 20 baños. Esa es una oración coordinante. ¿Por qué? Porque tiene un conector que es el i que me está conectando dos ideas de que tiene 10 cuartos y que tiene 20 baños. Entonces el i es un conector que va en la mitad. Tiene 20 cuartos y tiene 10 baños. Entonces esa es una oración coordinante. Subordinante, es decir, que la subordina, es la siguiente oración. Fabián tiene una casa que tiene 10 cuartos y 10 baños, punto. Por lo tanto, los integrantes de su familia deben ser 20 personas. ¿Listo? Si ven que en la segunda